Gracias, compañeras y compañeros. Un gusto, realmente un orgullo estar acá en este plenario en el que sé que están delegadas y delegados de APA, pero que también está enriquecido por la presencia de los compañeros de las organizaciones que componen la Federación del Sector, la FAPA. Yo estoy convencido de que necesitamos fortalecer nuestras organizaciones y fortalecer nuestra unidad. La organización la tenemos que fortalecer hacia adentro y la unidad hacia adentro, pero también transversalmente. Necesitamos la unidad del movimiento obrero porque este es el gobierno de la clase dominante. En otras épocas, los grupos dominantes, los grandes grupos empresarios, esos que nunca tienen que explicar por qué son siempre los mismos. Porque a nosotros los dirigentes sindicales nos dicen por qué ustedes son siempre los mismos. Ahora, Daniel Funes de Rioja, los jerarcas de la sociedad rural, los de la Cámara Argentino-Estadounidense, Mañeto, los Mitres, los dueños del poder fáctico, esos son siempre los mismos, y cuando ellos no estén van a estar sus hijos y sus nietos, porque son los dueños de la patria, como ellos dicen, y nadie les pregunta nada. Bueno, hoy gobiernan esos. Antes esos grupos poderosos tenían que tratar de poner los huevos en gobiernos que no eran de ellos, como fue el de Menem, y les metían a un ministro de Economía y le cantaban la política económica y teníamos los problemas que teníamos, o lo que pasó con la Alianza. Ahora no tiene que poner los huevos en ninguna canasta, ahora son ellos. Ahora en energía está el CEO de las multinacionales de la energía, de Shell. En el sector financiero está lo de la banca Morgan. En el sector del transporte de aviones están metiendo directamente a los jefes y a los CEOs de ellos. Y así con todo. En educación también. El que está en educación es dueño de una plataforma educativa que comercializa sistemas de venta de productos educativos, como dicen ellos. Y vienen por nuestros derechos. Si algo los hace unirse a todos, es que están convencidos de dos cosas. Primero, que la Argentina tiene un costo salarial alto comparado con los otros países de América Latina y de la periferia del mundo. Primer tema, en eso están todos unidos. Y segundo tema, para bajar el costo salarial no basta con achatar las paritarias 1, 2, 3, 4, 5 años seguidos. Con eso no les basta. Tienen que eliminar nuestros derechos, entiéndase, nuestra estabilidad laboral, nuestros convenios colectivos, nuestras conquistas históricas, que nadie nos las regaló, que las venimos luchando nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, desde la época en que el movimiento sindical empezó a hacerse fuerte en la Argentina. Hay una fecha que es 1943, 44, 45, cuando el movimiento sindical comienza a constituirse en un sujeto social de la clase trabajadora. Y también antes de eso, aunque el movimiento sindical era más débil. Esta gente viene decidida a que la Argentina vuelva a ser la Argentina de la época en que la oligarquía tiraba manteca al techo, en la época que ellos dicen los barrotes de oro llenaban, lingotes de oro llenaban las cuevas del Banco Central, pero la gente se cagaba de hambre. La gente no tenía derecho. El trabajador trabajaba hasta que el patrón quería y cuando no había más trabajo lo mandaba de vuelta a su casa.
Y esta gente viene a hacer esto en Argentina. Por eso eligieron a los maestros y es muy bueno que hoy ustedes hayan decidido, yo se lo agradezco del corazón, lo agradezco porque además es mi gremio. Eligieron a los maestros como caso testigo para el resto de las paritarias. Ellos quieren mostrarle a los de afuera, a los empresarios a los que le van a hablar y a los que le dicen, van a ver que les vamos a torcer el brazo a los gremios en la Argentina, van a ver, como dijo Macri, que vamos a domar el potro. Así dijo en Davos, vamos a domar el potro, hablando de nosotros los laburantes. Ellos quieren mostrar cómo le quiebran el espinazo a un gremio, a los de afuera y a los de adentro, para que todo el mundo tome nota de que si el gobierno dice que la inflación es del 20%, aunque no sea del 20%, lo tenemos que aceptar. Y vienen a destruir nuestro patrimonio nacional, porque son gobiernos que están absolutamente convencidos que el patrimonio nacional es un estorbo, que la economía de mercado tiene que ser abierta, que la competencia tiene que ser entre iguales, como si fuéramos iguales nosotros y los países del norte. Que si queremos ser competitivos, la empresa que funciona bien y es rentable tiene que existir, y la que no puede funcionar bien y no es rentable hay que liquidarla, desguazarla, entregarla y hacerla desaparecer, que es lo que se propone con las empresas, como por ejemplo nuestra aerolínea de bandera. ¿Por qué esto es así? El mismo escenario que enfrentamos en la década del 90 lo vamos a volver a enfrentar no dentro de mucho tiempo, porque no nos tenemos que engañar. Ellos vienen por eso. Ellos quieren convertir a la Argentina en una factoría. Quieren convertir a la Argentina en un país en el que la especulación financiera, las exportaciones cerealeras, el negocio de la extracción minera y alguna cosita más sea lo único que exista. El resto desaparece. Y no les importa el mercado interno, porque nosotros tenemos la lógica que viene de nuestra cultura de laburante. Nosotros decimos, ¿cómo es posible que funcione un país si el laburante no tiene plata para comprar, para consumir, para que el Estado recaude, para que el pequeño comerciante exista, para que la rueda de la economía se mueva en base al consumo y al mercado interno? Esa lógica nuestra, cuando ellos la escuchan, se cagan de risa. Se miran entre ellos y dicen, mirá los idiotas estos. Se piensan que todavía estamos en el año 1950. Porque ellos están pensando en el mercado global. Ellos están pensando que la Argentina no va a poder nunca fabricar para competir con los grandes países del norte. Entonces, que lo que nos queda es que vender el litio, entregar la energía, el petróleo, todo lo que nosotros podamos entregar. Son dos modelos de país. Si no estuviese este movimiento obrero organizado, ya estarían firmando el certificado de función de Aerolíneas Argentinas, de la escuela pública, de la industria nacional, del mercado interno, de las conquistas del movimiento obrero. Lo único que los para es el movimiento obrero organizado. Lo único que los para es el pueblo en la calle. A la única voz que escuchan es la del pueblo, como la tuvieron que escuchar en el paro general del 6 de abril. Ahora se están apurando a comprar esa parafernalia de máquinas para reprimir. Ahora están yendo a buscar a Israel y a otros países los últimos modelos del gas pimienta y de los bastones eléctricos y todo lo que ellos piensan que van a usar para parar al movimiento obrero.
para domesticarlo, para disciplinarlo. Y nosotros tenemos que tener claro que acá lo que vamos a salir a jugar no es solamente el salario, no es solamente el derecho de un convenio colectivo, es el derecho a existir en un país digno, en un país en el que no sintamos vergüenza de tener que vivir mirando para adelante solamente, porque al costado vemos, como lo decía el compañero Edgardo, a la gente que se caga de hambre. Porque además quieren eso, quieren que los pocos que se salven miren solamente para adelante, que no tomen nota del hambre que hoy ya estamos sufriendo en este país, en un país que tiene alimento de sobra. Entonces creo que el deber que tenemos es asumir el compromiso, el desafío de saber que somos el único sujeto social, la única clase que si se une y se organiza y tiene objetivos claros, es la única que los puede parar, como los paramos cuando fueron dictadura militar, como los paramos en la década del 90, como los volvimos a parar con el gobierno de la Alianza y como los vamos a volver a parar ahora, porque no van a poder hacer. Fuerza, compañeros.